chicos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para desarrollar un divertido tema. Bienvenidos chicos de primer grado, hoy en personal social. Miren, ¿qué aprenderemos? Hoy jueves 2 de julio del 2020, que es la semana 3, conoceremos la línea de tiempo de nuestra historia. Miren qué interesante. Esto que puse aquí abajo es una línea de tiempo. ¿Y qué puedo ver acá? Puedo ver todo lo que ha pasado en ciertas épocas o etapas de la vida, ¿no? Mire, por ejemplo, acá tengo antes de Cristo, tengo el siglo, que es la época del antiguo Perú, la colonial y de la independiente o de la independencia, o más conocida como la República, ¿no? Que es desde 1821 hasta el día de hoy. Miren, esta es una línea de tiempo, chicos. Continuemos. Acá también tengo otra forma de hacer una línea de tiempo. Por ejemplo, aquí empezamos con la época pre-inca, donde se ubican las culturas. Después tenemos la época inca, que es la etapa del desarrollo del imperio inca y con el Tahuantinsuyo. Después tenemos la época de la conquista, con la llegada de los conquistadores, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Después tenemos la época del virreinato, es la etapa de la organización y fusión de grandes culturas europeas y americanas, ¿no? En nuestro Perú, época de la emancipación, donde nos recuperamos gracias a los precursores y próceres. Después la época de la República, que es la etapa en la que se logra la independencia del Perú. Miren qué interesante. Este es otro modelo de línea del tiempo, como les mencionaba. Ahora vamos a ver algo más de cada uno de los que he mencionado. Por ejemplo, el pasado histórico peruano se considera dividido en 6 épocas: la pre-inca, la incaica, el descubrimiento, la época de la conquista y virreinato, la época de la emancipación e independencia y la época de la república. Miren chicos, son 6 épocas. Veamos la primera, la época del pre-inca, ¿no? Dentro de la división de nuestra historia, la primera época es esta. Se inicia cuando el hombre primitivo llega a nuestro suelo. ¿Recuerdan cuando vimos los primeros hombres? Estos grupos humanos se fueron civilizando, ¿recuerdan? Y poco a poco se originaron las culturas que ya habíamos visto, ¿no? Chimú, Paracas, Nazca, entre otras, ¿no? Recuerden. Segundo, la época incaica. ¿Qué pasa acá? Comienza la expansión de los incas, que constituyeron el gran imperio del Tahuantinsuyo. Miren chicos, esto de aquí es nuestro Perú y este es el Tahuantinsuyo, que constaba de el Chinchaysuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. Miren, y cada uno gobernado o al mando de nuestros incas. Como verán, nuestros incas eran muy trabajadores. Miren esta ciudadela. ¿Saben qué ciudadela es? Machu Picchu. ¿Han visto ustedes las construcciones? Pues nuestros incas lo hicieron. Después, la tercera época es la época del descubrimiento. ¿Qué pasa acá? Se inicia con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Él es Cristóbal Colón y llega a nuestro continente, ¿no? En las 3 carabelas que se llaman la Niña, la Pinta y la Santa María. Estas son las 3 carabelas y ahí vienen muchos hombres, ¿no? Que de casualidad o por error llega a América Cristóbal Colón. Ahí empieza la época del descubrimiento. Después viene la época de la conquista y virreinato. ¿Qué pasa acá, chicos? Es una época muy violenta, ¿no? Que comienza con la invasión de los españoles. Los españoles vienen. El virreinato fue una época de total dominio español. ¿Qué quiere decir? Los españoles no gobernaban, se puede decir. Y nuestros incas eran como esclavos, no tenían ya vida, ¿no? Y aquí tenemos a los 3 socios de la conquista, que son Francisco Pizarro, Hernando de Luque y Diego de Almagro. Ellos se llevaban nuestras riquezas y hacían trabajar a nuestros pobres incas. Aquí están los 3 socios poniéndose de acuerdo, tienen el apoyo de la reina. Aquí hay más soldados y más españoles que vienen en esta conquista, ¿no? Fue una época muy triste para nosotros, ¿no? Para nuestros incas. Después, chicos, la quinta época de la emancipación e independencia. ¿Qué pasa acá? La etapa en que los peruanos se rebelan contra el dominio español, obviamente ayudados de 2 personajes importantes. Nuestros incas, nuestros hermanos cansados, se rebelan. ¿Y qué pasa? Con ayuda de don José de San Martín
y Simón Bolívar, que don José de San Martín era argentino o de Argentina, y Simón Bolívar era venezolano, ¿no? Con ayuda de ellos vamos a poder lograr nuestra independencia. ¿Por qué? Porque todo el poderío, se puede decir, estaba en Lima, estaba en Perú, y mientras ellos no disolvían esto, ellos tampoco no podían ayudar a sus países respectivos para su independencia. Entonces lo primero era derrocar, terminar con los españoles aquí en Perú, y entonces ellos poder también conseguir su independencia, ¿no? Y entonces nos ayudan. Continuamos, chicos. Época de la República. ¿Qué pasa en esta época? El Perú nace a la vida independiente. Somos libres desde este momento con la proclamación de la independencia en 1821 hasta nuestros días, chicos. Entonces nosotros vivimos ahora en la época de la República. Y desde 1821 empezaron muchos presidentes hasta el día de hoy. Hoy, ¿quién es nuestro presidente actual? El señor Martín Vizcarra, ¿no? Miren qué interesante la línea de tiempo de nuestra historia. Espero te haya gustado. Nos vemos a la próxima, chicos. Cuídense. Chao.